promotores de vivienda temen un colapso en la vivienda en 3 años por los precios y prevén que vengan hipotecas a 70 años. Muchos de los precios que está alcanzando la vivienda ya no son precios que una familia española promedio pueda soportar. Ahí se produce un colapso de la demanda extranjera extracomunitaria de ciertas zonas y no hay demanda nacional que pueda pagar esos precios, pues evidentemente ahí sí que va a haber un problema para que los precios sigan subiendo. Si no lo puedes pagar, no lo puedes comprar, ¿no? Ahí es donde entra un poco la lógica de las hipotecas a 70 años. Yo a quien tenga la idea de que los precios en España van a caer un 30, un 40% en una recesión, lo que les sugeriría es que miren históricamente cuántas veces, no sé, en los últimos 100, 120 años, los precios de la vivienda en España han caído un 30 o un 40%. Siempre hablamos de este tema y es con el mercado de la vivienda, los precios de la vivienda, la situación que estamos teniendo ahora mismo, que es cada vez más complicada, a la gente le preocupa mucho, y he leído recientemente una información que me ha preocupado bastante, o que no sé hasta qué punto esto es un triple tremendo desde el centro del campo y que pues es un escenario demasiado apocalíptico, ¿no?, sobre lo que tenemos. Y es esta información que publicaba Europa Press y que también se hacía eco otros medios como Antena 3, y comentan que promotores de vivienda temen un colapso en la vivienda en 3 años por los precios y prevén que vengan hipotecas a 70 años, ya no a 30 ni 40, que es 40 fue el máximo que vimos en 2006-2007, sino a 70 años. ¿Tú esto lo ves viable, como dicen muchos promotores? Bueno, lo de 70 años de hipoteca me cuesta verlo desde el lado de la financiación bancaria, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser un préstamo a largo plazo que tiene sus costes de gestión en materia de liquidez y también sus riesgos crecientes, y no sé hasta qué punto a los bancos les interesará ofrecerlo como un producto de masas. La otra parte del análisis no la veo tan descabellada, ¿no? El colapso, la parte de que los precios puedan tender a colapsar. Claro, el cierto límite al que nos vamos a ir enfrentando a los precios. Más que nada porque, a ver, muchos de los precios que está alcanzando la vivienda ya no son precios que una familia española promedio pueda soportar, al menos desde luego en las zonas más tensionadas de las grandes ciudades. Entonces, claro, si no lo puedes pagar, pues no lo puedes comprar, ¿no? Ahí es donde entra un poco la lógica de las hipotecas a 70 años, de, bueno, usted no lo puede pagar con una hipoteca a 30 años o a 40 años, pero a 70 años le damos más crédito y por tanto puede pagar precios mucho más altos. Pero si quitamos de la ecuación las hipotecas a 70 años, claro, si no puedes pagar los precios actuales con hipotecas a 30 o a 40 años, que es lo que está más o menos accesible, ¿quién se convierte en el comprador de esos inmuebles a precios tan elevados? Pues ahora mismo gran parte están siendo absorbidos por la demanda extranjera. Pero este gobierno ya sabemos que, bueno, es otro debate si es una buena idea o no, pero este gobierno va a limitar en mucho la demanda extranjera extracomunitaria con un impuesto del 100% sobre el precio de venta, es decir, va a duplicar para los extranjeros extracomunitarios el precio de la vivienda. Si ahí se produce, que ya veremos si pasa o no, pero si ahí se produce un colapso de la demanda extranjera extracomunitaria de ciertas zonas y no hay demanda nacional que pueda pagar esos precios, pues evidentemente ahí sí que va a haber un problema para que los precios sigan subiendo. Tampoco estoy diciendo que los precios deban colapsar, a lo mejor en algunos sitios sí, ¿no? Porque si hay partes de la geografía española donde solo compran extranjeros extracomunitarios y esa demanda desaparece, pues a lo mejor ahí sí se podrían producir caídas. Pero en general yo lo que me cuestiono más es la viabilidad sin demanda extranjera de que los precios de la vivienda sigan aumentando de manera sostenida. Que dejen de aumentar los precios, de todas formas, no significa que la vivienda se vaya a volver asequible, porque seguimos teniendo el problema que tenemos, y es que no hay suficiente oferta para toda la demanda. Por tanto, seguirá siendo bastante inasequible para una parte importante de la población. Lo que pasa es que se colocará a precios o se quedará en precios que para la escasa oferta que haya se puedan seguir más o menos pagando. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el escenario en el que nos podemos encontrar en unos pocos años, sí. Y en el supuesto de una recesión en España, que esto es como un paradigma que mucha gente se cuestiona, dice, yo voy a esperar a que venga una recesión porque entonces caerá la vivienda y compro un inmueble que estará más barato. Pero si la oferta no se aumenta tanto, igual los precios no caen tanto en un escenario recesivo, ¿no? A lo mejor un 10%, un 8%, pero no un 25% o un 30%. Claro, a ver, yo creo que, de nuevo, lo hemos explicado también en otras ocasiones,
tenemos en mente el pinchazo de la burbuja de 2007-2008, que es una burbuja muy excepcional, que no se suele dar en las economías modernas, o bueno, sí se da, pero no con mucha recurrencia, no es algo que pase cada 10, 15 o 20 años, más bien es algo que sucede cada 50, 60 o 70 años, y creo que el paralelismo no está bien traído. En ese momento teníamos una demanda basada esencialmente en un crédito exuberante y una oferta que dependía de que esa demanda exuberante basada en el crédito pues siguiera creciendo, ¿no? Claro, si se te colapsa el crédito, se te colapsa la demanda y toda la promoción inmobiliaria exagerada que se había generado para satisfacer esa demanda exuberante a crédito, pues no se puede vender, se tiene que liquidar y se vende a cualquier precio. Yo creo que ahora mismo la situación no es esa. Ahora mismo no es que se esté construyendo muchísimo y se esté absorbiendo todo por una demanda a crédito muy exagerada. Ahora más bien se está construyendo muy poco, hay muy poca oferta y primero parte de la demanda, una parte muy importante de la demanda, ni siquiera es demanda a crédito. Y la otra parte de la demanda, que sí es a crédito, no es en unas condiciones de laxitud crediticia brutales, al contrario. Las ratios de endeudamiento, al menos de momento, claro, si llegáramos a hipotecas a 70 años ya sería otro tema, pero las ratios de endeudamiento, de condiciones de endeudamiento que tenemos ahora en España son tirando a conservadoras, quizá en los últimos años se hayan relajado un poco, pero nada que ver con las de la burbuja. ¿Eso qué significa? Pues que si viene una recesión, la oferta no se va a multiplicar, seguirá habiendo poca oferta y lo que sí puede pasar, claro, es que la demanda se contraiga. Pero primero, que se contraiga la demanda no es garantía de que las viviendas vayan a bajar mucho de precio, porque si se te van parte de los demandantes, pero otra parte se te queda, pues si hay poca oferta y sigue habiendo suficiente demanda que pueda pagarlo, pues esos precios no van a bajar. Vale que a lo mejor tienes menos competidores, a lo mejor de poner unas cifras inventadas, ¿no? A lo mejor pasas de 10.000 competidores a 1.000, pero bueno, sigue habiendo 1.000 que están pujando por 200 viviendas. Entonces, ahí no tiene por qué haber un movimiento a la baja de los precios. Luego, además, si los promotores tienen cierta capacidad de aguante, lo que pueden hacer es dejar las viviendas sin vender o bajarlas algo de precio para venderlas, pero no mucho, porque si no tienen, ya digo, esa necesidad de vender, que sí tenían en 2007-2008 porque estaban hiperendeudados y por tanto entran en quiebra y tienen que vender a cualquier precio las viviendas, pero si no es el contexto en el que se encuentran los promotores, pues bueno, esperar, mantienes las viviendas a un precio mínimo al que tú quieres venderlas y si no se venden, te esperas a que pase la recesión y a que regrese la demanda. Y además, en un contexto recesivo, y esto liga bastante con la cuestión de la oferta, hay que tener presente que no solo cae la demanda, sino que también cae la nueva oferta, porque la inversión en viviendas se paralizará. Entonces, claro, sí, tienes menos compradores, pero también tienes, al menos a medio plazo, menos vendedores, y eso vuelve el stock escaso de viviendas que quede, lo vuelve más atractivo, porque casi van siendo piezas de coleccionista cada vez más escasas, ¿no? Entonces, yo a quien tenga la idea de que los precios en España van a caer un 30, un 40% en una recesión, porque sí que hay escenarios futuros posibles en los que cae mucho, ¿no? Si la población española, ¿no? Imaginemos que cortamos el flujo de inmigrantes y por la baja tasa de natalidad, pues la población española a 30, 40, bueno, 50, 60 años puede caer a más de la mitad. Entonces sí, ahí obviamente ese no es un escenario muy alcista para los precios de la vivienda. Pero para los que estén esperando a 3 o 4 años, ¿no? Yo me espero 3 o 4 años a comprar porque creo que va a venir una recesión y en ese momento, dentro de 3 o 4 años, 5, los precios caerán un 30 o 40%. Lo que les sugeriría es que miren históricamente cuántas veces, no sé, en los últimos 100, 120 años, los precios de la vivienda en España han caído un 30 o un 40%. Y lo que verán es que fue 2007-2008. Y ya está, efectivamente. Y la guerra civil, entonces, ¿no? Pero ya está, o sea, quitando... Claro, eso. Sí, en la guerra civil ya habría que ver si llegaron a caer... No tengo la estadística en la cabeza. Ahí obviamente el mercado se paralizaría totalmente, o casi totalmente, pero me gustaría ver... O sea, sí cayeron en la guerra civil, pero no sé si un 30 o 40%. En cualquier caso, vale, pongamos guerra civil también. Pero es que esos no son escenarios recurrentes históricamente. Claro. Entonces, una cosa es que dejen de subir o que, como dices, puedan caer, más que en términos nominales,
quizá en términos reales, pero bueno, puedan caer un 2, un 3, un 5%, pero eso de esperar las grandes rebajas inmobiliarias cuando no hay oferta y sí sigue habiendo mucha necesidad de vivienda, pues yo sinceramente no lo veo. Y luego otra cosa, ya por cerrar, que quien esté esperando esa situación de bajada de precios porque el banco me va a dar financiación, cuidado porque las recesiones económicas también digamos, se restringe más el crédito. Claro. Ya no hay tanta barra libre de crédito, o a lo mejor tienes unos tipos de interés a futuro peores o peores condiciones crediticias, o te tienes que vincular más o productos de vinculación mayores en las hipotecas. Cuidado con esto. Eso por supuesto. Yo estaba pensando más en quienes tengan liquidez en esos momentos. Claro, sí, sí. Obviamente quien tenga que pedir financiación, si la recesión es suficientemente profunda como para que los precios caigan un 30 o 40%, habrá una restricción del crédito. Una recesión en la que los precios caigan 30 o 40% sería una crisis económica tan importante en España que ¿cómo estamos seguros de que nosotros mismos no vamos a ser afectados, ¿no? por esa circunstancia económica tan dura? Porque ¿quién nos asegura que vamos a mantener nuestro puesto de trabajo o nuestro salario? Correcto. Si de verdad entramos en una recesión tan potente. Porque si no es muy potente, los precios obviamente no van a caer un 30-40% ni por casualidad. Entonces, claro, si tú pierdes tu empleo o te bajan el salario y te enfrentas a un banco que no te quiere dar financiación por prudencia, aunque te la termine dando, te dará mucho menos. Entonces, creo que si no hay una burbuja, y no la hay, no es que los precios no puedan bajar, pero desde luego no están condenados sí o sí a bajar porque haya una muy obvia sobrevalorización de precios. Si no hay una burbuja, esperar bajadas del 30 o del 40% a corto o medio plazo o a medio plazo, a muy largo plazo todo puede pasar, claro, pero a medio plazo creo que es ciencia ficción y es una mala planificación patrimonial si uno quiere convertirse en propietario de vivienda en España, claro. Pues bueno, nos vamos a quedar con todo esto, que creo que ha sido muy amplio y muy instructivo, y vamos a ver qué pasa con las próximas reuniones de la Fed y Powell y todos los paradigmas que tenemos a partir de ahora. Muchísimas gracias siempre, como siempre, Juan, por pasarte por aquí, por el canal, y a ver qué tenemos a partir de ahora. Un placer, como siempre. Hasta el mes que viene. Muchas gracias, y como siempre os digo, si veis esto desde YouTube, dejad vuestro like, vuestro comentario, qué os parece, lo que hemos hablado de la vivienda, también lo que hemos hablado anteriormente, ¿estáis de acuerdo o no? Y por supuesto suscribiros al canal. Dicho esto, muchísimas gracias a Juan y nos vemos pronto. Chao. Hasta otra.